a nuestro primer ponente, Pablo. Pablo Castro obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad de McGill, en Canadá. Después de su doctorado, hizo una estancia postdoctoral de 10 meses en París. Ha trabajado en Google por casi 9 años. Actualmente es Staff Research Software Developer en Google Brain, en Montreal, y representa a la comunidad latina en esta área de la inteligencia artificial. Además de esto, Pablo se le caracteriza por ser un apasionado de la música, es un gran músico, tiene inclusive un grupo, lo pueden escuchar en Spotify. Más adelante, Pablo, nos puedes pasar algo de información acerca de esto. Le encanta correr maratones y discutir de política y activismo. Pablo, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Muchas gracias, gracias por la invitación. Primero, ¿sí me escuchan? Sí, sí, perfecto. Ok, Sí, se perfecto. escucha perfecto. Tuve que cambiarme de aparato, estaba con mi compu, pero no estaba funcionando muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Eh, como lo mencionaron ya, voy ya cerca de 9 años en Google. Y bueno, por el momento estoy haciendo investigación en Google en inteligencia artificial y machine learning. Yo hice mi doctorado en esto, y entonces es un área en la que estoy bien apasionado y que he tenido mucho interés en esto. Eh, pero hoy día estamos hablando de fracasos y cómo son parte natural de todo este camino, ¿no? De investigación y de la ciencia. Entonces, el fracaso que les quería contar es uno que tuve, que terminó, en cierta manera, hace unos 3 años cuando regresé a la investigación. Entonces, como lo mencioné, yo hice mi doctorado en McGill, en Montreal, eh, y lo terminé en el 2011, o sea que casi hace 10 años. Y me encantó, o sea, hacer el doctorado fue algo realmente fascinante para mí, aprendí muchísimo y me encantó ese ambiente y esa vida. Entonces mi plan era ser académico, ser profesor en alguna universidad eh, y bueno, tener la carrera de académico. Yo hice mi doctorado en aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning, pero en un área bastante teórico. Y esto, para los que no saben, el 2011, yo lo que me gusta decir es que era antes de que la inteligencia artificial sea cool. Entonces, en esa época no había mucha gente que le prestaba mucha atención, especialmente en el mundo académico. NeurIPS, que ahora tenemos como 20,000 personas que atienden esa conferencia, en esa época creo que 3,000 tal vez iban a esas conferencias. Entonces, el campo ha cambiado muchísimo. Cuando yo me gradué, bueno, mi intención era ser profesor y normalmente para esto uno tenía que hacer un postdoctorado. Entonces apliqué a muchos, bueno, a los sitios que habían, no había muchos, la verdad, para postdoctorados y para posición de profesor. Y me salieron 3 entrevistas, creo, solo para postdoctorado. 2 de ellas estuve como de finalista y me habría gustado mucho, pero al final, bueno, no me salió el puesto. Y en una sí me salió el puesto, que era en París. Pero estaba un poco preocupado porque no era realmente alguien que estaba en mi campo, sino que era de otro campo, pero tenía interés en hacer algo de inteligencia de machine learning, entonces dije que podría ser interesante. Como estaba un poco preocupado, mi supervisora, Doina Precap, me sugirió que aplique a Google, que había una posición que habían anunciado, que era de desarrollador, ¿no? De software engineer, pero en el tema de machine learning. Entonces apliqué como por seguridad y me salió el trabajo, me fue bien la entrevista y me ofrecieron el trabajo. Pero yo seguía con la idea en la mente de ser académico, ese era mi sueño, entonces les pedí si me podían posponer por un año empezar en Google y me aceptaron. Entonces fui a hacer el postdoctorado en París. Y el postdoctorado en sí estuvo bastante malo, ¿no? O sea, no en términos de ser interesante, no era realmente lo que yo quería hacer, no estaba muy contento con la investigación que estaba haciendo y seguía buscando empleos, pero no salía ninguna posición, no me salía ninguna entrevista y ya vi que si quería realmente ser académico, iba a tener que ir de un postdoc malo a otro postdoc malo, tal vez un postdoc menos malo, hasta seguir así, hasta eventualmente conseguir una posición de profesor en una universidad más o menos,
y seguir así avanzando, pero cada una de estas posiciones sería en una nueva ciudad. Yo ya tenía 2 hijos pequeños, entonces no le veía muy bueno los siguientes 10 años siguiendo ese campo. Entonces, por suerte tenía la posición con Google y decidí salirme del mundo académico y dije adiós al mundo académico, cerré los libros de investigación y me dediqué enteramente al desarrollo con Google. Y bueno, lo acepté al comienzo, estuvo un poco triste y sí traté de seguir haciendo investigación, pero ya era difícil porque mi trabajo requería otras prioridades. Y bueno, ya acepté no estar en el mundo académico y estuve como 5 o 6 años fuera del mundo académico y de ahí se abrió Google Brain en Montreal y como tenía ya el PhD, me dieron la oportunidad de regresar y entonces tuve que reaprender muchas cosas. Todo esto de las redes neuronales yo no hacía durante mi PhD, entonces me tocó aprender de eso. Y bueno, ahora soy desarrollador, no tengo el título de Research Scientist, que es lo que la mayoría de gente quiere cuando quiere ser investigador. Soy software developer, pero por mí estoy muy contento con ese título. Estoy haciendo mucha investigación, liderando proyectos. Y lo que digo a bastante gente es que el camino a la investigación no siempre es recto, ¿no? Entonces yo quería ser académico, quería ser profesor, pero me terminé yendo por otro lado y ahora estoy otra vez en el mundo académico, pero esto no era el camino que yo tenía en mi mente. Y bueno, o sea, uno se puede planificar lo que sea, pero la vida le da lo que le da y toca hacerse lo mejor que se puede y uno nunca sabe dónde va a terminar. Esperemos que tenemos muchos años de vida al frente de nosotros y muchos años por venir y que podemos, todo lo que vamos haciendo, ya sea investigación o desarrollo o cualquier otro empleo, ayuda. El tiempo los años que estuve de desarrollador realmente fueron valiosos para mí porque crecí como un desarrollador muchísimo y eso ahora me está ayudando increíblemente para la investigación. Es casi como un poder que tienes una idea y ya porque tienes tantos años de experiencia desarrollando, puedes convertir tu idea media abstracta en algo concreto y experimentos de manera muy rápida. Y también me permite ayudar a mucha gente que está recién empezando o que tal vez no tiene tanta facilidad con programación, ayudarles a crecer en eso y a desarrollar sus experimentos. Y no quiero tomar más tiempo para dejar tiempo al resto de panelistas, pero esa es mi historia de fracaso que a la final terminó con un final bueno. No era el final que yo anticipaba, pero estoy muy contento en donde estoy.